Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, vamos a disfrutar de un muy buen vivo junto con dos profesionales destacadas. Vamos a esperar a ver si se unen. Una es la doctora Cynthia Dixon. Ella es médica dermatóloga, pertenece al servicio de dermatología del Hospital Ramos Mejía y es miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. Y la doctora Natalia Petris es pediatra, especialista en alergia e inmunología, trabaja en la sección de alergia del Hospital Italiano y en la clínica de alergia alimentaria en un equipo multidisciplinario y en el Comité Científico de Alergia a Alimentos y Anafilaxia en la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Es miembro del Comité Científico también de Alergia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Así que son palabras más que autorizadas para hablar del tema que vamos a hablar hoy. La doctora Cynthia Dixon también es especialista en enfermedades ampollares a nivel de la piel. Así que bueno, vamos a invitarlas. Acá está la doctora Petris. Ahí les envié solicitud. ¿Se escucha bien, Cynthia? Hola, Sí, hola, hola. a ver, esperen Hola. un segundito, que doy vuelta a la cámara. A ¿Me ver, escuchan? ahí está. A ver, ahí está. Ahora sí. Sí, ¿Se perfecto. escucha bien? ¿Me Sí, escucha sí, bien? te escucho bien. A Cintia está como frisada por ahí, hay que ver. Ahí estás A bien, ver, ahí está bien. ahí está. ¿Estamos bien? Sí, 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 perfecto, perfecto. ¿Cómo les va? ¿Estamos con buena luz? ¿También? Bien. Sí, sí, muy bien. Bueno, listo. ¿Cómo están? Bueno, Bueno, ¿cómo están ustedes? muy bien, muy bien. Yo Bueno, quería agradecerles muchísimo haber aceptado esta invitación. Sé que ninguna de las dos había hecho una experiencia así que las llamé media a las corridas ambas, y aceptaron sin dudarlo, así que mil gracias. No, por favor, un placer. Gracias por la invitación, al contrario. exacto, un gusto. Vamos a ver qué sale. Ojalá, bueno, no, para mí es un honor que estén acá en este vivo. Bueno, ahí yo recién las estaba presentando a ambas. eh, Así que vamos, lo que vamos a hacer, y voy a comentar para aquellos que se van conectando, es ya hay una serie de preguntas que fueron entregando los seguidores días previos, porque si no nos distraemos leyendo los comentarios, y la idea es que ya fueron realizando preguntas. Si vemos que al final del vivo queda tiempo, bueno, leemos algunos comentarios, pero no se ofendan si no estamos leyendo los comentarios, porque nos concentramos justamente en el vivo para que esto quede guardado y sirva para mucha gente. Así que bueno, yo fui generando algunas preguntas mías que sirvan como puntapié o disparador del tema, y después nos vamos a ir metiendo más de lleno en el tema. Cintia, me gustaría empezar preguntándote qué son las lesiones ampollares. Bueno, en general, en términos así bien abarcativos, las lesiones ampollares son como pequeñas elevaciones de la piel que en general tienen un contenido líquido, ¿no? Que puede ser sangre, cuando se produce, por ejemplo, una ampolla que nos roza el calzado, o puede tener otro tipo de contenido más claro, que son las que se producen, por ejemplo, por una cuestión química, una quemadura química o una quemadura física, o algunas enfermedades inflamatorias o autoinmunes de la piel que generan ampollas, que es justamente a lo que nos dedicamos. Es decir, enfermedades provocadas por nosotros mismos, por nuestro organismo, por nuestro sistema inmunológico que se confunde y en vez de reaccionar contra lo externo,
nos agrede componentes propios que en un momento los desconoce y generan ampollas. Ampollas que se parecen a las de un quemado, por ejemplo, para hacerlo práctico. Bien. ¿Y a qué uno considera lo que es yo hice un posteo hace poco tiempo con respecto a la dermatitis herpetiforme, por ejemplo? Y bueno, justamente es una enfermedad que produce pequeñas ampollitas, estas son muy chiquitas y como pican mucho, se rompen rápido. Entonces es muy raro ver la ampolla entera porque el paciente se rasca rápidamente y la rompe. Entonces solemos ver la dermatitis herpetiforme, pequeñas lastimaduritas en las zonas donde se producen, que son bien típicas, como los codos, las rodillas, las escápulas, que son los dos huesos que nos sobresalen en la espalda, la parte baja de la cintura, los glúteos, es decir, todas zonas que sobresalen. Entonces, entre el rascado, que pica mucho, y lugares que son de mucha presión y de roce fácil, las ampollitas se rompen rápidamente. Entonces, se nos es muy difícil encontrar la ampolla intacta cuando vamos a revisar al paciente. Generalmente aparece una pequeña lastimadura o una cicatriz posterior al rascado. Y esta enfermedad es típica de la enfermedad celíaca. Es la manifestación específica de algo que está pasando en el intestino, que es la intolerancia al gluten. Bien. Bueno, muchas veces vos sabés que el hecho de tener dermatitis herpetiforme, así como vos decías, eh, digamos, que es una de las manifestaciones dérmicas de la enfermedad celíaca, hay muchos pacientes que no tienen manifestaciones digestivas e inclusive muchos no tienen atrofia en el duodeno y algunos otros no tienen anticuerpos detectables en sangre. Entonces, aquel paciente que va a distintos especialistas y por ahí no hace mención o el médico no le pregunta si tiene alguna manifestación cutánea, resulta que el paciente está girando por ahí con una enfermedad celíaca sin diagnóstico, ¿no? Totalmente, totalmente. Es lo que pasa habitualmente. Si uno no piensa en la celiaquía, no interroga, no pregunta bien, y la verdad que la enfermedad celíaca tiene manifestaciones en todos los ámbitos. Es decir, uno tiene en general esa idea de que el paciente celíaco es el flaco que tiene diarrea y que es un niño, y en realidad hemos hecho diagnósticos en pacientes de 50, 40 años que nunca se supieron celíacos a través de la piel. Es decir, hay que sacarse ese estereotipo del niño flaco con diarrea y pensar en adultos que tienen la panza hinchada o que son gordos inclusive, pero tienen anemia todo el tiempo y tienen enfermedades de piel que muchas veces se tratan como alergia. Es decir, es un enorme porcentaje la gente que da vueltas por los distintos servicios, los hospitales o los consultorios privados, sin diagnóstico de dermatitis herpetiforme y por ende sin diagnóstico de celiaquía, que es lo peor, porque obviamente eso afecta grandemente su calidad de vida. Más o menos un 25 o un 30% tarda mínimo 2 a 3 años en ser diagnosticado de dermatitis herpetiforme, para darse una idea. Ok, Entonces, lo sí, importante que es pensarlo, ¿no? Es pensarlo y hacer un pequeño interrogatorio que es muy sencillo en realidad. Es solamente tenerlo en la cabeza y cuando uno ve una supuesta alergia que no mejora, que uno hace una cosa, hace la otra y no funciona, entonces pensar que estamos en un diagnóstico equivocado. hay un dicho muy típico en medicina, ¿no? Que lo conocemos todos, lo que no se busca no se encuentra, ¿no? O Obviamente, sea, obviamente. es, es así. Yo Sí, siempre es digo que penoso. vamos por un camino y no funciona, hay que pensar en otro, ¿no? Porque si no, nos estamos perdiendo un panorama. Ok. Sí, sin ir más lejos, ayer terminé mi consultorio con un paciente celíaco que había recorrido 4 dermatólogos por unas lesiones que no encontraban etiología y el último le pidió anticuerpos, no le tomó biopsia, ¿no? Le pidió anticuerpos por lo menos y hizo el diagnóstico. Okay. Pero me interesa que también nos cuentes cómo es el diagnóstico de esta dermatitis, que muchas veces tiene todo negativo más que las lesiones estas en piel. Sí, bueno, nosotros, digamos, primero hay que pensarlo, ¿no? Entonces, uno, ¿qué dice? Viene una paciente con picazón.
y que no es una picazón común porque está mezclado con un poquito de ardor. No es solamente te dicen me pica, sino que tengo una sensación de ardor, a diferencia de los eczemas, de dermatitis atópica clásica, ¿no? Y que es resistente a múltiples tratamientos, es decir, uno hace lo típico y no funciona, lo tienen durante muchos años, va y viene por brotes, a veces están mejor, otras veces se brotan peor, y lo importante que yo siempre le digo, bueno, a otros colegas o a otros especialistas, es que se fijen dónde aparecen las lesiones, porque es bastante típico. Si yo le veo los dos codos, las rodillas como una especie de lastimadura, los glúteos, la parte bajo de la espalda, las escápulas y la cara y el cuero cabelludo, que es una zona, es una región que se preocupa poco, está poco difundido. Por ejemplo, gente que la han tratado, nosotros hemos tenido en el hospital y en mi consultorio, inclusive gente tratada por acné años y que era una dermatitis herpetiforme. Un acné escoriado, obviamente, todas lesiones lastimadas, gente que le decían, usted está loca, usted está nerviosa, y entonces se toca la cara y era una dermatitis herpetiforme. Una vez que tenemos la sospecha, yo siempre pido los anticuerpos. Es una prueba de sangre, sencilla, fácil, referenciado a un laboratorio que más o menos lo haga bien, y se toma una biopsia de piel de la zona que encontramos más intacta, porque como les comenté antes, la ampollita intacta es muy difícil de encontrar. Entonces la lesión que nos parece menos antigua, que es la que más nos va a dar información, tomamos una muestrita que es muy sencilla, anestesia local, 3 milímetros de piel, y se manda a hacer una técnica común, la clásica, y una técnica un poquito más sofisticada que se llama inmunofluorescencia y que es la que realmente nos va a dar lo fundamental, digamos. Si no tenemos inmunofluorescencia, bueno, vamos por la biopsia clásica, pero la verdad que cualquier guía internacional te va a decir que no se puede hacer un diagnóstico si no hacemos esta prueba. Y con eso, más los anticuerpos, ya tenemos el diagnóstico. Ahí lo referenciamos obviamente a un gastroenterólogo, y bueno, uno sabe que ya la biopsia de yeyuno es lo típico, pero bueno, inclusive hay unas guías nuevas europeas donde dicen que en pacientes pediátricos o donde es difícil hacer una biopsia de yeyuno, si tenemos un diagnóstico confirmado de dermatitis herpetiforme, más todos los anticuerpos positivos, ya podemos hacer diagnóstico de enfermedad celíaca sin la biopsia de yeyuno. Sí, inclusive hay trabajos europeos, como mencionás, que con concentraciones muy altas de anticuerpos en pacientes pediátricos uno ya podría hacer el diagnóstico sin la necesidad de la biopsia. Tal cual. Es el único caso. Hasta ahora, digamos, la biopsia no es reemplazada, por lo menos en adulto. Seguro. Los certificados de enfermedad celíaca se siguen pidiendo con Exacto. biopsia. Sí, inclusive Tengo pacientes que entendido, quieren esto lo viajar. tenemos mejor, pero la ley del celíaco, para que vos te incluyan los beneficios, te pide la biopsia, ¿no? De intestino. Así es, sigue siendo el gol estándar. Cintia, te hago una pregunta más. ¿Puede haber manifestaciones de dermatitis herpetiforme en alguna otra parte del cuerpo, como las mencionaste, digamos, codo, rodilla, la zona de Rodilla, la parte de glúteos? adelante, ¿no? La parte de Sí. adelante, el codo, la parte del huesito también, porque Ujú. la rodilla, la parte de atrás, digamos, lo que llamamos hueco popliteo los médicos, ahí es del eczema. Lo mismo que el pliegue del codo, la parte suavecita, eso es del eczema. Estamos hablando de codos y rodillas, la parte del hueso, ¿no? Para Como que la la zona de gente entienda. fricción. Exactamente, la zona de fricción. Ok. Y Hay otros cuero, lugares cuero cabelludo, por ejemplo. que los tratan como pu- si fueran granitos de cuero cabelludo, lo que nosotros llamamos foliculitis, es también una localización. Y después, bueno, hay localizaciones más raras, como las puntas de los dedos, de las manos y de los pies. Hay lesiones de tipo eczema o más tipo psoriasis, no tan ampollares, pero la verdad que esas son manifestaciones más raras y por ahí me gustaría más focalizarme en las otras para no confundir eh, a la gente, porque son bastante características las localizaciones, ¿no? Y bueno, y la gente que tiene una dieta absolutamente llena de gluten puede exceder a estos lugares, pueden aparecer en otras partes, porque obviamente a mayor consumo de gluten, más brote vamos a tener. Bien.
Y antes de cambiar a Natalia, ¿otro tipo de manifestaciones cutáneas que hayas visto relacionados con la enfermedad celíaca? Mira, digamos, lo típico es esto que te contaba, y después tenés las manifestaciones dependientes de la mala absorción de nutrientes. Es decir, como el intestino está alterado, sabemos que tenemos déficit de absorción de hierro, de vitamina B12, de vitamina B6, de vitamina B3, de zinc, de selenio. Entonces podemos tener caída de pelo, podemos tener fragilidad en las uñas, podemos tener aftas orales, es decir, esas ampollitas, que es generalmente por vitamina B12 y B6, podemos tener boqueras. Todas estas cosas derivan de una mala absorción de nutrientes. No es específico de la celiaquía, como la dermatitis herpetiforme, que bueno, están antígenos en común, sino que ya tiene que ver con una mala absorción de determinados nutrientes. Y Bien. después, bueno, hay Y, otras enfermedades autoinmunes también que pueden estar asociadas a la celiaquía, como la alopecia areata, el vitiligo, pioderma gangrenoso, bueno, urticaria crónica, exactamente, exactamente. como Pero recién decían. así es. bien, bueno, vamos a dejar descansar un poco a Sí, Cintia yo le voy a escuchar y, atentamente a Natalia. y vamos a pasar a Natalia. Natalia viene siendo mi médica a la que le vengo derivando todos los pacientes, los cuales quiero descartar las alergias alimentarias. Eh, Natalia, me gustaría que nos expliques un poco qué es una alergia alimentaria y después, si nos podés enfocar a cuál puede ser la diferencia con las intolerancias alimentarias, porque esto muchas veces los pacientes y hasta algunos médicos confunden también, ¿no? Sí, bueno, siguiendo un poquito con lo que decía recién Cintia, no todo lo que pica es alergia y no todo lo que produce, digamos, alguna reacción es por alergia alimentaria, porque eso es como un común denominador que aparte nos pasa a todos y te pasa algo, no sé, dolor de cabeza, alguna diarrea, un brote en la piel y lo primero que te preguntan es ¿qué comiste? ¿Comiste algo que te hizo mal? Entonces como que ya nos enfocamos en que el alimento es el culpable. Y tal vez no es tan así, porque en realidad la alergia alimentaria son reacciones adversas contra los alimentos. Dentro de esas reacciones adversas, nosotros tenemos en las que se activa el sistema inmunológico de alguna manera, o sea, generamos defensas contra las proteínas de los alimentos, esa es una alergia alimentaria. Cuando hay un mecanismo inmunológico, se llama, que está mediando la reacción, o sea, tengo una activación, o fabrico anticuerpos contra el alimento, o tengo linfocitos, que son glóbulos blancos, que se activan en contra del alimento cuando están en contacto. Eso es una alergia. Y esto es muy característico porque se reproduce cada vez que el paciente ingiere el alimento. O sea, no es que pasa a veces sí, a veces no. No, siempre que come la misma proteína se reproduce la misma reacción. En general se comporta así la alergia alimentaria. En cambio, las intolerancias es que yo no puedo metabolizar de alguna manera ese alimento. O sea, por alguna razón hay alguna enzima que son las encargadas de romper el alimento y absorberlo, por decirlo de alguna manera, o hacer que esos metabolitos se llaman, digamos, se desaparezcan de la sangre o de circulación. Y hay pacientes que tienen como un déficit o una falta de activación o menos producción de esos encargados de hacer que el alimento se elimine del cuerpo rápidamente, y eso hace que el alimento se acumule o la sustancia se acumule y produzca síntomas. El caso bien típico es la intolerancia a la lactosa, que tomamos o comemos alimentos que tengan mucha lactosa, que es un azúcar, o sea, no es una proteína, no tenemos las formas de metabolizarla y se acumula en el intestino. Y eso fermenta y genera distensión, gases, meteorismo, bueno, deposiciones líquidas, pero eso no es una alergia. O sea, el paciente se come o toma una leche que esté reducida en lactosa y no va a tener síntomas, porque no es una reacción mediada por el sistema inmunológico. Y lo mismo pasa con las intolerancias, por ejemplo, a alimentos que son, inclusive son reacciones adversas más tirando a tóxicas, en las que comen alimentos que tienen mucha cantidad de histamina o no tienen la capacidad de digerirla, en el sentido de metabolizarla, y la acumulan. Y eso genera a veces dolor de cabeza, reacciones cutáneas, puede generar muchos síntomas, pero
no se reproducen cada vez que come el paciente el alimento. O sea, se modifica según la cantidad, según cuánto yo tenga la capacidad de metabolizarlo. Entonces son variables. Esas reacciones, tanto las intolerancias como las tóxicas, son muy variables. Y lo importante es que en general no ponen en riesgo la vida del paciente. En cambio, las alérgicas, si son, por ejemplo, por anticuerpos, o sea, mediadas por IgE, sí podrían poner en riesgo la vida. O sea, entonces es muy importante para nosotros los médicos poder diferenciar, eso es fundamental. O sea, si corre riesgo la vida de mi paciente exponiéndolo al alimento o no. O puedo probar y ver qué pasa. Bien, bueno, nos diste muchísimos datos. Vamos De a a poco. separar un poco. Uno podría decir entonces que las reacciones alérgicas suelen ser a las proteínas de los alimentos y las intolerancias son aquellos hidratos de carbono que no logran absorberse y llegan al colon y son fermentados, ¿no? Y te, y- Tal cual, y algunas sí. te hago una pregunta, porque, por ejemplo, el gluten es una proteína y suele reaccionar sobre todo en pacientes que están predispuestos o tienen enfermedad celíaca y hay un mecanismo inmunológico ahí. ¿Cuál sería la diferencia entre un mecanismo inmunológico Claro. para el gluten Es como para qué otro alimento? partecita, claro, es qué partecita de la inmunidad se activa. Esa es la diferencia. O sea, en las alergias lo que se produce es IgE, que es un anticuerpo especial que se aumenta cuando hay alergias. Y se producen tal vez glóbulos blancos específicos contra esa proteína del alimento. En cambio, en la celiaquía hay como un fenómeno autoinmune también. O sea, esos anticuerpos que son IgG o IgA contra el alimento, o sea, son otro tipo de anticuerpos, también puede reaccionar contra el mismo intestino, entonces se produce toda una inflamación contra el propio cuerpo que no se produce en la alergia. En la alergia solamente fabricamos defensas contra algo externo que no deberíamos fabricar. Y en la enfermedad celíaca, como que es más hacia el propio cuerpo. Por eso es que está muy relacionada con otras enfermedades autoinmunes también. De hecho, esto que pasa en la piel es porque anticuerpos contra tal vez la propia piel, por decirlo de alguna manera. Bien, perfecto. ¿Y qué, digamos, cuáles pueden ser los... A ver, el trigo puede tener los tres comportamientos, puede tener la intolerancia alimentaria por mala absorción de hidratos de carbono, porque se saturan los canales de absorción de los hidratos de carbono, puede tener manifestaciones por la enfermedad celíaca, el gluten, los pacientes que están predispuestos, y también puede haber alergia al trigo, ¿no? Sí, puede haber las tres cosas y en realidad la intolerancia es medio por descarte y hay varios mecanismos inflamatorios que están mediando a la intolerancia. A veces se cree que es una alteración también de la barrera intestinal y que entran, o sea, la propia proteína del trigo inflama y entran todos los bichitos que están en la flora y puede desencadenar otros fenómenos inflamatorios que generan la intolerancia. Eso está muy en estudio porque inclusive la intolerancia al gluten da síntomas sistémicos, esto de, bueno, síndrome de piernas inquietas, dolores de cabeza, también síntomas que, sí, bueno, dan muchísimos síntomas y que tal vez lo importante ahí es un poco lo que yo decía, bueno, a ver, el paciente tiene IgE específica contra el trigo, no la tiene, bueno, la alergia al trigo queda un poco de lado. Bueno, el paciente tiene anticuerpos para celiaquía, bueno, estudiamos toda la parte de celiaquía, no la tiene y bueno, y vamos de a poquito adentrándonos en las intolerancias. O sea, es un poquito el diagnóstico de descarte, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Bien. Estudiar bien a los pacientes, eso es lo que hay que hacer, porque a mí eso me pone muy mal que los pacientes vengan haciendo dieta sin tener un Claro. diagnóstico claro de lo que les pasa. Y es muy, muy así, o sea, si el paciente hace más de 6 semanas que está haciendo una dieta sin gluten y sus síntomas siguen, es que no tienen ni tolerancia, ni alergia, ni celiaquía, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ahí ya hay que empezar a buscar otras cosas. Bueno, es muy interesante lo que decís porque justamente es lo que suele suceder, que los pacientes ya vienen, la mayoría de los pacientes que vienen al consultorio hoy ya vienen haciendo dieta y es lo que uno recalca. Uno no Ujú, prohíbe que hagan dieta, pero sí que se estudien bien previamente porque después es muy difícil hacer el diagnóstico. claro. ¿Cuáles son los alimentos que suelen generar alergia alimentaria? ¿Cómo es el diagnóstico y cuáles son las manifestaciones? Perdón, pero te maté.
No, no, todo bien. Bueno, el 90% de las alergias alimentarias se dan por unos alimentos que se llaman los grandes 8, que son la leche, el huevo, el trigo, la soja, el maní, los frutos secos, los pescados y los mariscos. Ahora, en los chicos es más común que sea la leche, el huevo, la soja, el trigo ahí. Y en los adultos, como esas alergias se resuelven, en general en los adultos es más frecuente la alergia al pescado, a los mariscos, a los frutos secos y al maní, ojo, porque estamos viendo muchos casos en pediatría con esto de las ondas veganas o que, por ejemplo, no sé, los chicos ya desde muy chiquitos están muy expuestos a frutos secos, que en nuestra época no pasaba. Porque ahora, qué sé yo, todas las galletitas o barritas de cereal, o es muy común que ya las mamás estén dándole manteca de maní a los chicos, o entonces cuanto más nos exponemos a estos alimentos con la predisposición genética, más probablemente hagamos alergias. Pero ojo, porque también quiero aclarar esto, que ahora está muy, muy, muy demostrado que cuanto más chiquititos nos expongamos a estos alergenos, estos grandes 8, más probablemente desarrollemos tolerancia. Es decir, que desde que el bebé empieza a comer semisólidos, tiene que comer todo. O sea, huevo, maní, frutos secos, pescado. Hay que darle todo porque hay que aprovechar esa ventana inmunológica en la que el bebé puede llegar a desarrollar esos mecanismos de tolerancia. O sea, y no activar después ese sistema inmunológico medio loco que va a reaccionar contra esas proteínas. Entonces, esos son los 8 grandes. Y nuestro desafío para el diagnóstico es buscar eso que se activó, o sea, o esos anticuerpos IgE, o ver la forma de buscar esos eosinófilos o esos glóbulos blancos que se volvieron locos y reaccionaron contra el alimento, que esas son las más difíciles de diagnosticar. Cuando yo descarté ya las alergias mediadas por IgE, que son los anticuerpos, yo ya me quedo un poco tranquila sabiendo que el paciente anafilaxia no va a tener. O sea, es muy poco probable que el paciente haga una anafilaxia si yo ya sé que anticuerpos IgE contra el alimento que yo sospecho no tiene. Entonces ahí ya agarro las guías de las alergias mediadas por células, se llaman, y lo que hay que hacer es hacer una dieta de 6 semanas, el paciente tiene que mejorar al 100% sus síntomas y provocarle al paciente, o sea, volver a incorporar el alimento y que se reproduzcan los síntomas. Eso se puede hacer si yo descarté que el paciente no tenga riesgo de vida ante la exposición al alimento, ¿no? Obviamente. Pero bueno, es muy importante hacer esto, de hacer bien el diagnóstico, porque así no rotulamos a los pacientes con diagnósticos que no tienen y no hacen dietas innecesarias, que muchas veces se restringen mucho, sobre todo las mamás que amamantan, a los chicos también los condiciona socialmente, les altera la calidad de vida, terminan con una etiqueta de alérgico que tal vez nada que ver. Es muy, muy, muy importante el diagnóstico. Y bueno, y el tratamiento es la exclusión del alimento que uno, por ahora, es el único tratamiento que tenemos, a no ser que sean alguno de estos que yo les digo que se curan con el crecimiento, por ejemplo la leche, el huevo, que yo voy probando a ver cuándo adquiere tolerancia, que en general son chiquititos, 1 año, 2 años. Cada vez estamos viendo más alergias a la leche o a la caseína, en gente adulta, cada vez se ve más. Pero bueno, el aumento de la prevalencia de alergias alimentarias es verdad que a nivel mundial está aumentando muchísimo. Bien, y digamos, otras pruebas diagnósticas, digamos, las pruebas cutáneas clásicas que uno conoce, se Bueno, realizan. las pruebas cutáneas sí, porque son para buscar esa IgE. O sea, la IgE específica contra el alimento se puede buscar o en sangre, que los métodos más confiables se llama UNICAP, que es el que usan a nivel internacional para este diagnóstico, o los test cutáneos lo que buscan es esa IgE que está pegada a unas células que se llaman mastocitos, que al estar en contacto con la gotita de la proteína del alimento que yo le pongo en la piel, como que liberan histamina y generan una roncha a los 20 minutos que yo hice ese test. Es un test muy fácil de hacer, no es nada cruento, es epicutáneo, o sea, no se usan agujas, no sale sangre, y la verdad es que nos da mucha información porque tiene mucha sensibilidad. Y si es negativo, yo ya me quedo tranquila que lo más probable es que IgE específica para el alimento no tenga. Bien, bueno, tenés admiradoras que te están viendo el vivo. Ah, Eh, Nati, una cosa más y cerramos este tema, así descansas un poco. ¿Qué manifestaciones puede tener una alergia alimentaria, tanto en niños como en adultos? bueno, tenemos estas que son mediadas por IgE, que son las inmediatas a la ingesta,
urticaria, ronchas en todo el cuerpo, que se hinchen los labios, los párpados. Esas son las que son inmediatas. Diarrea inmediata, la exposición, vómitos inmediatos. Esas son las más típicas. En síntomas respiratorios no son tan frecuentes, ¿sí? Cuando son acompañados de estas reacciones severas que son anafilaxias, que se acompañan de compromiso de más de 2 sistemas, por ejemplo, cutáneo, más dificultad respiratoria, sibilancias, puede tener broncoespasmos, dificultad respiratoria alta. Esto se dan las alergias mediadas por IgE, se llaman. Después, las que no son mediadas por IgE, que son por células, son síntomas como más crónicos, más solapados. Ahí vamos a encontrar la típica proctitis con los hilitos de sangre, que se inflama la última parte del intestino de los bebés, y dan las proctocolitis por la alergia a la proteína de la leche. Ahí vamos a tener tal vez enteropatías o diarreas crónicas, podemos encontrar esofagitis eosinofílicas, cosas más como inflamaciones más crónicas. Dentro de ellas también puede estar como algo mixto la dermatitis atópica, pero en dermatitis tenemos que sospechar alergia alimentaria en dermatitis atópicas de moderadas severas, o sea, bastante severas, y que se exacerben ante la ingesta del alimento, o sea, no toda dermatitis es una alergia alimentaria, eso también es súper importante a destacar. Excelente. Bueno, buenísimo. Cintia, ahí preguntan por la urticaria, si tiene relación con la ingesta de gluten. No, digamos, no con la celiaquía, sí puede ser una manifestación de la intolerancia al gluten no celíaca, que un poquito en consonancia con lo que hablaba Natalia, nosotros es casi un diagnóstico de descarte. Si descartamos la alergia al trigo, descartamos la celiaquía, y si uno tiene la presunción de como gluten se me hincha la panza, o se me duermen los brazos, o las manos, o tengo dificultades para dormir, o me salen erupciones, como puede ser una urticaria, o algo tipo psoriasis, o algo tipo eczema, podría ser una intolerancia al gluten no celíaca. Pero en realidad es un diagnóstico difícil, es como vos decías, ahora nos vienen los pacientes directamente, dejé de comer esto, y en realidad la dieta sin gluten es muy cara, es difícil, muy difícil de lograr hacerla correctamente, porque con muy poquito gluten ya podemos desencadenar reacciones, socialmente nos limita, es decir, uno no tendría que dejar de comer alimentos si no tiene un motivo real, ¿no? Entonces sí, la urticaria puede aparecer, pero no como parte de la celiaquía, y tampoco mediada por histamina, porque eso es otra cosa que los pacientes a veces piensan que me pica y yo esto lo resuelvo con un antihistamínico, y en realidad no, porque la histamina no participa de estos procesos de la picazón originada por una intolerancia al gluten no celíaca o por la celiaquía. El mecanismo del prurito viene por otro lado, así que no lo vamos a corregir con antihistamínicos. Y una cosita que, hablando tanto, Natalia, de la población pediátrica, vale aclarar que nosotros la dermatitis herpetiforme, en realidad, en general la vemos en adultos. Es muy raro en niños, porque si se hace el diagnóstico precoz de enfermedad celíaca y se retira el gluten de la dieta, el ofensor, entonces no le vamos a dar tiempo a que haga esta manifestación cutánea. Generalmente nosotros lo vemos en pacientes grandes, 30, 40 para arriba, que no fueron diagnosticados como celíacos, y entonces llevan muchísimos años ingiriendo gluten, y ahí aparece la manifestación cutánea, porque lleva todo un proceso, ¿no? Este antígeno que tienen en común, que es una enzima justamente, que está a nivel tanto del intestino como de la piel. Ustedes saben que el intestino y la piel son epitelios, tienen mucho en común, entonces lleva todo un tiempo. Entonces las mamás, porque yo había visto en las preguntas que vos mandaste, muchas preocupadas, en realidad es poco frecuente verlo en los niños, es mucho más de adultos. Y una vez que están diagnosticados es más frecuente en hombres que en mujeres, porque las mujeres suelen ser un poquito más cuidadosas con la dieta y ser un poquito más estrictas en el cumplimiento. Claro, yo quería aclarar esto de la urticaria crónica, que es algo un poco autoinmune. O sea, en la urticaria crónica, que son ronchas que duran más de 6 semanas, que muchas veces vienen al consultorio de alergia buscando alergias, y a veces no hay ninguna alergia, son anticuerpos que se generan contra el propio cuerpo, que pueden ser IgE, puede ser IgG, muchas veces, que hacen que el mastocito este que yo digo se active por nada, o sea, y de repente libere toda esa histamina ahí y hace la urticaria,
y también tienen anticuerpos contra la tiroides muchas veces, anticuerpos de celiaquía, entonces es como un combo de autoinmunidad Sí, que se diabetes. presenta, claro, diabetes, tal cual, que se presenta en el mismo paciente, pero no porque tenga una alergia o un problema con el trigo en particular. Eso es muy común. Y bueno, y esto de la dermatitis atópica también. La dermatitis atópica es un defecto de la barrera de la piel. Entonces, la barrera, la piel está seca como si fuera la tierra seca que tiene fisuras, no tiene agua, entra cualquier porquería, bichos, todas las cosas que tenemos sobre la piel, se inflama todo el tiempo y eso es el producto de la inflamación. Y por eso es crema, 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 para sellar todas esas fisuras, impermeabilizar y que todos los bichos no entren y que no se active el sistema de defensa. Pero no siempre son por alimentos. De hecho, No sé. cuando nosotros diagnosticamos alergias alimentarias en chicos con dermatitis atópica, muchas veces mejora la dermatitis atópica, pero no al 100%. O sea, necesitan la crema, necesitan a veces, muchas veces, corticoides tópicos, el antibiótico local. O sea, para las mamás de los chicos que tienen dermatitis atópica es un caminito, digamos, no es muy fácil y yo entiendo que busquen soluciones mágicas muchas veces, pero bueno, es así la evolución de esa entidad, digamos. No, no, no. No, intervienen un montón de Inclusive factores. todo lo psicológico también Sí, obviamente. está muy involucrado. Eh, Así que bueno, no todo lo que pica es alergia o enfermedad celíaca tampoco. No, no, son buenos conceptos también para ver que, a ver, los cuadros tampoco son sencillos a veces de diagnosticar. Muchas veces Mm, los mismos pacientes quieren, o algunos médicos generalistas quieren hacer diagnósticos que son dificultosos. Como verán, tal cual. muchas veces se hila muy finito entre Infinito. anticuerpos Sí, sí, sí. y los diagnósticos son muy, muy complicados para realizar. Y también, Sí, perdón, pero sí. tienden como mucho esto de las redes y demás, es como de compararse uno con otro, ¿no? Y no sé, a un amigo le diagnosticaron esto porque esta roncha que es parecida a la mía, tal vez nada que ver, es re importante evaluar paciente por paciente, ¿no? Y cómo se comporta cada entidad en cada uno. Bien, lo que decís de las redes es fundamental. Llegué Mm, hace un año y me quedé porque la verdad es que lo que se ve es terrible, terrible. mm. Eh, Cintia, con respecto a las enfermedades inflamatorias intestinales, perdón, pero no te mandé nada con respecto a esto. Bueno, ¿Qué vamos a tipo de improvisar. lesiones, qué tipo de lesiones uno perdón, No, podría está todo bien. encontrar? No, yo decía que para un próximo vivo a lo mejor podemos plantear este tema del eje cerebro-intestino-piel, que es una cosa interesantísima porque hay muchísimas enfermedades cutáneas relacionadas con enfermedades intestinales y con un componente emocional. Eso no es que se nos ocurra, sino que ya está demostrado. Y hablar un poco Ujú, del microbioma, la microbiota cutánea y la intestinal, que ujú, tienen muchos puntos en común y cuando se alteran generan un montón de enfermedades, desde la dermatitis atópica hasta el SIBO, hasta, bueno, ujú, lo que antes se llamaba intestino irritable. Es decir, hay unas conexiones que son asombrosas realmente hasta para nosotros, porque ujú, esto es algo bastante reciente. Eh, la colitis ulcerosa, el Crohn, que son enfermedades intestinales, tienen manifestaciones cutáneas como el pioderma gangrenoso, que es unas especies de úlceras de muy difícil tratamiento. Son enfermedades autoinflamatorias, porque también es otro capítulo. No solamente tenemos las autoinmunes, que son las que sí. están generadas por anticuerpos, es decir, por esas cosas que nos tienen que defender del externo y en un momento atacan lo propio, sino por este fenómeno de autoinflamación que tiene que ver con la primera inmunidad, la innata, con la que venimos de entrada, ¿no? Y que también se puede confundir y también puede generar un tipo un gran grupo de enfermedades que se llaman autoinflamatorias, entonces es complejo. Y sí, te decía, tenemos esta manifestación como vasculitis, es decir, que son alteraciones, inflamaciones de los vasos sanguíneos que pueden dar alteraciones en piel, como pequeñas úlceras o como una especie de reticulado medio azulado, que es lo que nosotros llamamos livedo, este pioderma gangrenoso, que es un poquito más raro. Hay también lesiones orales asociadas con enfermedades como el Crohn o la colitis ulcerosa. Tenemos la rosácea, que vi que preguntaron bastante ahí, que en realidad está bastante vinculada con este síndrome de sobrecarga bacteriana o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, el SIBO, y también
con el Helicobacter pylori, que es un germen que muchas veces en pacientes con rosácea, sobre todo las muy inflamatorias, cuando nosotros vemos el cachete rosa, el vaso dilatado, no tenemos gran sospecha, pero si tiene pústulas, si tiene nódulos, es decir, lesiones más importantes, ahí pensamos que puede tener un Helicobacter pylori, pedimos un test que es sencillo, que es soplar, ¿no? Que es el test aspirado, y ahí si tenemos un diagnóstico positivo, hacemos el tratamiento del Helicobacter pylori. No hay que tomar antibiótico porque sí, porque eso también nos produce la disbiosis después, es decir, la alteración de esos gérmenes que viven normalmente en nuestro intestino, en nuestra piel, que nos protegen, y si ingerimos otra cosa de afuera, hacemos un desbalance. Pero bueno, estas son las cosas que pueden pasar. La psoriasis también puede tener una connotación en la dieta, la dermatitis atópica. Por eso ahora también está toda esta nueva onda de la ingesta de probióticos y prebióticos para tratar también enfermedades cutáneas, inclusive también colocarlos localmente, ¿no? Cremas que vienen con probióticos. Bueno, se abre un capítulo que es sumamente interesante, realmente, y que, bueno, tal vez nos dé para una charla. Ahí ponía el vitiligo, sí, el vitiligo también puede ser, porque también el vitiligo es autoinmune, como la alopecia areata. Bueno, es un capítulo muy, muy amplio. Sí, da para un vivo, es súper interesante el tema que mencionas, Cintia, y lo podemos invitar a Gabriel Vinderola a hablar de todo este tema, puede resultar súper, súper interesante. Para Bueno, todos. sí. Eh, Natalia, ¿qué podés comentar del tema? Porque, a ver, en Estados Unidos no sé si están al tanto, pero más del 30% dejó de consumir gluten por esta moda de que el gluten es el responsable de todas las inflamaciones habidas y por haber. Y en general, digamos, el trigo sabemos que está compuesto por distintos componentes, entre ellos están los fructanos, están algunos antinutrientes o inhibidores de enzima para la digestión, que son muchas veces son responsables de inflamación. Entonces, hay digamos, una corriente de que es el gluten el responsable absolutamente de todos los males que pasan en el Todo. organismo. Y ahora también aparece un jugador nuevo que es la caseína. Entonces, uno recibe pacientes que ya vienen con exclusión completa del gluten y exclusión de los lácteos por la caseína. ¿Qué nos podés decir con respecto a la caseína? Mira, yo la verdad es que siempre lo que evaluamos es que no les falte calcio. Eso es lo principal en los chicos y en los adultos. O sea, decir, bueno, a ver, nosotros al trabajar en multidisciplinario, en la clínica de alergia alimentaria, vemos mucho esto, muchísimo. Mamás que ya no toman nada de lácteos, que inclusive están amamantando, y que también tampoco quieren que sus hijos introduzcan lácteos en la dieta. Precisamente por esto, porque, bueno, igual hay muchos tipos de medicinas que antes se llamaban alternativas, ahora tal vez son complementarias, que inclusive relacionaban la ingesta de lácteos con el aumento de mucosidad o inclusive de rinitis. Entonces hay muchos pacientes que prefieren evitar el consumo de lácteos. Yo lo que primero hacemos es valorar el riesgo nutricional del paciente, o sea, ver que tenga la ingesta adecuada de calcio. Una vez que nos aseguramos de la ingesta de calcio, la verdad es que yo trato de no meterme demasiado. Sí hablo mucho de este condicionamiento de la vida social del niño o la niña que tenga delante, porque una cosa es hablar con un adulto que toma responsabilidad de su propia dieta y otra cosa es hablar con papás que se están haciendo cargo de la dieta de su hijo, ¿no? Entonces es para mí mucho mayor la responsabilidad, porque un adulto es libre de hacer lo que quiera, por decirlo de alguna manera, y el papá es el responsable de la salud de su hijo. Entonces nos aseguramos mucho con la nutricionista que reciba las porciones necesarias como para poder llegar al requerimiento diario de calcio, y si no las llega a cubrir, lo suplementamos con calcio a los chicos, porque a veces cuando tienen estas convicciones así tan arraigadas,
la verdad es que por más que les digamos en el consultorio la importancia del calcio en la dieta y muchas veces de origen animal, porque los chicos no tienen tanta biodisponibilidad del calcio vegetal, ese también es el problema, o sea, entra y sale como por un tubo, entonces es bastante complicado. La verdad es que yo no quiero hablar de cosas que no sé o que no hay suficiente evidencia científica como para recomendar, evitar o prohibir. Yo no soy talibánica, digamos, no soy ni decirles, no, cero, no coman nunca más caseína, nunca más trigo, ni tampoco decir, sí, come todo. No, yo, para mí, lo importante es asegurar la nutrición del paciente, que esté adecuadamente bien nutrido con lo que ingiere, o sea, trabajar en la multidisciplina para mí es fundamental, asegurarnos que tenga una dieta completa y sana, y bueno, y ahí cada uno es libre de consumir lo que considera que es lo más sano para él, ¿no? Clarísimos, clarísimos conceptos. Están muy bien. Ahora también está muy discutido el tema de esta dieta GAL en el autismo. Y vos Ujú. también por ahí al ser pediatra habrás escuchado. Y la verdad que Sí, todo uno el ve tiempo. los metaanálisis y no hay mucha demostración, ¿no? No, no, todavía no. Lo que pasa es que una cosa es ver el metaanálisis y otra cosa es ver a la mamá que asegura que desde que le dejó de dar hidratos de carbono y le dejó de dar caseína y le dejó de dar gluten y le dejó de dar su hijo está más tranquilo, está mejor, se conecta mejor, tiene más atención. Entonces, por eso yo decía antes, es muy importante que más allá de la evidencia científica analicemos cada uno de nuestros pacientes y veamos, bueno, lo que nosotros nos planteamos mucho en la clínica de alergia alimentaria es, bueno, ¿tiene riesgo nutricional este paciente o no con esta dieta que está haciendo? Si no tiene riesgo nutricional y cumple con los requerimientos diarios y la madre lo ve efectivamente mejor, dejamos la dieta que está haciendo. La verdad es que es así, es la medicina que es un arte, hay muchas cosas que desconocemos y la verdad es que nosotras, en general, yo trabajo con una gastroenteróloga que es la doctora Meaudi y con una de las nutricionistas del equipo y la verdad es que es fundamental para mí trabajar con ellas porque entre las tres es ver cada paciente y bueno, ¿se beneficia o no con esta dieta? ¿Está en riesgo o no está en riesgo? Y de ahí, bueno, seguir para adelante. También muchas veces me pasa que uno se cuestiona mucho este tipo de dietas, pero no se cuestiona que un chico quiera ir a McDonald's y comprar una cajita feliz, o que en un jardín todos coman galletitas dulces y sean alimentos procesados, y digamos, y desayunen con jugo de sobrecito. Es como que hay cosas que las tenemos tan de costumbre que no nos las cuestionamos, pero otras cosas como estas, que un chico no tome leche, es como que uno dice, ¿cómo? Y tal vez nutricionalmente está mejor que el que toma leche y aparte come todas estas otras porquerías. Entonces, por eso es importante ver cada paciente y tratar de separar las convicciones propias y la cultura propia del actuar médico, ¿no? A veces a mí me resulta muy difícil ser objetiva en este punto. Sí, hay algo que obviamente los padres son capaces de hacer cualquier cosa con tal de ver a los hijos mejores, Ver ¿no? bien a sus Obviamente hijos, puede haber tal cual. experiencias, pero también tiene que ver con el hecho de mejorar la alimentación. Primero lo que decía, una de las cosas que me voy a olvidar, el hecho de que falte calcio en la dieta hace que la flora se vuelva más fermentativa y eso genera más Mm, síntomas también. claro, Y lo otro es, obviamente, que hay alimentos que terminan siendo mucho más fermentativos, porque la verdad es que la harina se consume mal, es muy fermentativa de la forma claro. que se consume, y eso, Mm, y estos chicos también son de consumir mucha comida chatarra, cuesta que coman alimentos claro. naturales, y la flora microbiana también tiene mucho que ver en todo el eje que mencionaba Cintia antes, y obviamente que puede haber disminución de mediadores inflamatorios que generan toda esta sintomatología. Así que, digamos, que hay un efecto, pero probablemente venga por otro lado y no tenga que ver precisamente con Combinado las con otras cosas. proteínas, ¿no? Así es. Tal cual, totalmente de acuerdo. Sí, sí, en general la harina se consume o con azúcares, terribles azúcares, o con embutidos, o con otras cosas que Mm, alteran nuestra flora, claramente. es así, es así. Eh,
una pregunta, no, no vamos a dar nombres, pero hay una serie de estudios que se hacen con reacciones para medir supuestamente alergias o intolerancias a diversos alimentos y medicamentos. ¿Qué consideran con respecto a esto? Que son Yo en costosísimos, eso ¿eh? soy muy rigurosa, en eso sí soy muy rigurosa y me baso en la evidencia científica. En este caso, no hay chance, digamos, de que yo pueda usar un estudio que no tenga la evidencia científica suficiente como para yo saber qué hacer con el resultado. Todos los estudios, un poco lo que decíamos antes, el que no entiende lo que busca no sabe lo que encuentra tampoco. Entonces, si vos no entendés a dónde va dirigido este estudio y qué está estudiando en mi paciente en particular y no está demostrado realmente si sirve o no, ¿para qué lo voy a pedir, no? Entonces, si tenemos guías internacionales con suficiente evidencia científica que dice cómo diagnosticar las alergias o cómo diagnosticar cada una de estas entidades, ajustémonos a las guías para que no se embarre la cancha, ya suficientemente complicadas son. Entonces, hagamos lo que dicen las guías, o sea, pido IG específica, me da negativa, le hago la dieta al paciente y lo expongo a ver si tiene el síntoma o no. ¿Para qué estar haciendo otras cosas, no? O sea, digamos, hay muchas cosas que desconocemos, pero agarrémonos de las certezas que tenemos. Entonces no pidamos estudios que no sabemos si sirven, porque no vamos a saber qué hacer con el resultado. No, pero aparte, ellos tampoco saben y se pasan No. diagnosticando intolerancias, que Sí. justamente no es la Ujú, forma de diagnosticar intolerancia, y los pacientes ya vienen. totalmente. Bueno, es que Bien. eso es esto, ¿no? Ahora están alimentos demonizados, productos cosméticos Sí, demonizados, eh, gente que ya no quieren usar ni shampoo, por ejemplo, porque es el acabose. Y bueno, todas estas redes sociales, así como confunden muchísimo, también nos sirven a nosotros como para aclarar ciertos puntos y no ser fanáticos de nada, ¿no? Hacer un tal poco cual. la evaluación correcta, usar las pruebas que están fehacientemente comprobadas que sirven, no confundir al paciente, porque obviamente entre las opiniones que tiene del amigo, del pariente, del primo, de las redes sociales, de Instagram, etcétera, ya viene con todo un preconcepto previo. Entonces hay que tratar de poner tranquilidad, pensar, orientarlo bien, y cuando uno sabe lo que está buscando no es tan complejo, ¿no? Es decir, a veces se demora Tal más, cual. todos los cuadros son tan sencillos, pero bueno, cuando uno se orienta bien, es más fácil llegar, el camino es más recto, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora tenemos demasiadas Ujú, opiniones que juegan. Entonces, claro. el otro día fui a comer con una amiga que no podía comer hojas verdes, ni lácteos, que había decidido, ni hojas verdes, ni lácteos, ni harinas. Entonces, básicamente, terminé casi comiendo sola. Entonces digo, bueno, es complejo este tema. Hay que, hay Claro. que tratar de orientarse correctamente y orientar a los papás también, que son los que definen la alimentación de los chicos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, hay mucho, bueno, hay movimientos. En España, yo sé, hay una movida de médicos que están cobrando fortuna y le hacen hacer unas dietas de exclusión. Ya los pacientes obviamente fracasan y vuelven al consultorio, pero está todo el concepto de, no, esto es inflamatorio y hacen estudios que no están validados para demostrar la Ujú. inflamación o le hacen las patentes para ver la microbiota. Y la verdad es que no, hasta ahora los que más saben en el mundo de microbiota no tienen una patente para decir este paciente tiene una disbiosis o no tiene una disbiosis o Claro. tiene cándida, no tiene cándida. Te digo Es que es porque, muy complejo todo, sí, realmente. bien, Porque cada uno estamos expuestos a bichos distintos, o sea, Total- inclusive mi microbiota no es la misma que la tuya y que Totalmente. la, Y o no es lo sea, mismo la microbiota de eh, un hombre que de una mujer, ni un lactante que un anciano, totalmente. es decir, hay diferencias de Ni género, la de misma edad, mía en diferentes años de mi vida, o la misma totalmente. que hoy tengo una microbiota que la semana que viene voy a tener otra distinta en una de estas. Seguramente, y Entonces, aparte es muy es complicado. casi individual, tiene que ver también dónde vivís, dónde Sí, naciste, si estás en un medio urbano, si estás en un medio del campo, si tenés más higiene, si tenés menos higiene, es decir, depende de un tal montón cual. de factores. Sí, sí. mascotas, no, hermanos o Exactamente. no, todo. Si Todas tomaste las algún interacciones, antibiótico por casualidad, ¿qué comiste? No, no, impresionante. así es. Bueno, así son de diferentes también los trabajos de investigación que hacemos, ¿no? En el cual
uno por ahí asume un resultado porque aparece un trabajo de investigación y dice, ah, no, está publicado esto, pero dentro del trabajo hay muchas variables que pueden cambiar resultado, por eso es muy importante trabajar con buena evidencia científica. Les hago, a ver, para las dos, algo que está bastante en boga ahora y recién algo mencionaron con el tema de la histaminosis, porque la verdad es que nosotros estamos carentes de métodos de diagnóstico para ver cuando hay aumento de la histamina, y muchas veces tienen que ver con la ingesta de alimentos que pueden tener histamina y tienen manifestaciones cutáneas, digestivas. ¿Qué pueden contarme de esto? Mira, Sí, la histamina es muy difícil de dosar porque se degrada muy rápidamente. Entonces, tal vez, bueno, ir viendo paciente por paciente. Hay alimentos que es verdad que tienen grandes cantidades de histamina, por ejemplo, los quesos duros o pescados enlatados, en grandes cantidades, digo, ¿no? O sea, el vino tinto, por ejemplo, la espinaca en muchas cantidades. Pero bueno, es paciente a paciente y ver cuánto esto realmente está involucrado en los síntomas que tiene, ¿no? Me parece que es fundamental eso. sí, nosotros en los pacientes con urticarias crónicas, sobre todo, que son, porque las agudas son más fáciles de tratar, es el Ujú, roncha que dura menos de 24 horas, el proceso que dura menos de 6 semanas, y bueno, por ahí es más fácil identificar las urticarias crónicas, que el enorme porcentaje no sabemos de qué viene, porque puede venir desde lo emocional ujú. hasta 1000 causas, que son esas que van más allá de las 6 semanas y que molestan mucho realmente a los pacientes. Aparte de hacer los antihistamínicos, tratamos de decirle que eviten el consumo de alimentos liberadores de histamina o que Claro, facilitan la liberación de histamina, y no que son alérgicos a el fruto seco o el claro. puerro o el tomate o el chocolate o los pescados y mariscos. Simplemente que esos alimentos nos van a facilitar la liberación de histamina y cuando estamos cursando un proceso con una histamina alta nos conviene no consumirlos. Pero eso no quiere Claro, decir que 3 años después el paciente lo pueda consumir, porque haya salido de ese estadio claro. o de ese curso de una urticaria crónica. Entonces también hay que diferenciar Ujú, esto, la alergia alimentaria, de alimentos que nos pueden favorecer esta degranulación de este mastocito, de esta célula que es ujú. el productor de la histamina. Bueno, la verdad que es tan apasionante, no pude terminar de leer las preguntas porque está súper interesante. Llevamos una hora de vivo, le robo unos minutitos más y después las libero porque es fin de semana y no van a querer hacer nunca más un vivo. Hay, hay una pregunta que dice, hola doctores, consulto dos de mis 4 hijos fueron diagnosticados con dermatitis atópica, tienen 5 meses y 3 años. ¿Con qué seguridad es eso que es una alergia alimentaria o qué sintomatología solo cutánea? Porque dice que tienen sarpullidos, eczema, picazón. Bueno, es que es un poco lo que decía antes. La dermatitis atópica es un defecto de la barrera cutánea. Es un problema que tiene la piel en fabricar la suficiente grasa como para que esté impermeabilizada. Entonces eso hace que entren bichitos, alergenos que están en el ambiente, montones de toxinas y cosas que hay que no deberían entrar, se activan las defensas y empieza toda esa inflamación tan activada. Muchas veces puede generar sensibilización a algunos alimentos, o sea, puede generar IgE contra algún alimento en particular, pero no es el No es una alergia. 100% la causa de la dermatitis. Entonces es importante poder detectar esto, o sea, bueno, a ver, ¿esta dermatitis se exacerba por la ingesta de estos alimentos o es independiente de la ingesta? Entonces, si la mamá me dice, mira, le pongo la crema con corticoides locales, con el antibiótico local, le humecto bien la piel y un poco cede, y después se exacerba tal vez en invierno, que está más seca, o se sobreinfecta, bueno, ahí no tienen mucho que ver los alimentos. Ahora, si la mamá me dice, mira, comió huevo y se incendió, se puso, además de sus eczemas, se pone toda roja y tiene una dermatitis severísima, que le compromete todo el cuerpo y no responde a todas las cremas locales y los antibióticos, tiene que estar tomando antibióticos corticoides locales, esas dermatitis sí valen la pena decir, bueno, a ver, estudiemos a ver si hay algún alimento involucrado. Pero no es que es algo sistemático, no es que todas las dermatitis son alergias alimentarias, ni nada que ver, ¿sí? Es la barrera, hay que fortalecer esa barrera.
Sí, totalmente. No, no tiene que ver con la reglamentaria, solamente es esto. Los pacientes son los que mejor saben, te van a decir, ¿cómo esto? Y me broté. Bueno, aparte es raro que suceda eso, la verdad que es muy raro que suceda. Claro, Por eso, bueno, tiene que ver con un defecto de la barrera, ¿sí? Por eso se empeoran en invierno, porque el clima es frío y se reseca la claro, piel. Por eso se empeoran cuando hay un exceso de agua, es decir, el exceso del baño, porque cuando la barrera cutánea está alterada, solamente el ingreso de agua ya hace un lío. Ni siquiera hablamos de agregarle un detergente, un jabón o un producto. Ya claro, cuando está interrumpida, con que solo entre, por eso los baños tienen que ser cortos, tienen que ser con agua templada. El calor aumenta el prurito de cualquier origen, por eso si nos metemos en la cama y nos abrigamos mucho, cualquier cosa que pique nos va a picar más. Entonces, bueno, hay un tal cual. montón de detalles que no tienen que ver con la ingesta de los alimentos, sino con el cuidado que tienen que tener los atópicos específicamente, y obviamente hay dermatitis atópicas muy severas que requieren tratamientos sistémicos con estos medicamentos que se llaman biológicos ahora, pero bueno, son casos excepcionales, digamos, y sí alteran mucho al niño y a todo su entorno, porque obviamente pican, Claro, no los dejan descansar bien, se sobreinfectan, bueno, tienen un montón de consecuencias, pero bueno, hay otras que claro. tienen que ver más, las moderadas o las leves, con emolientes, con determinadas pautas de baño, de cuidado, de ropa que debemos usar, con eso anda más o menos bien. Sí, de hecho, el rascado muchas veces lastima más la piel y hace que se Obvio. lastime más la barrera. Entonces, tal vez esto que Sí, decías del calor, yo a veces le digo a las mamás que les den no le digas no te rasques, o no, no hay que decir no te, obvio. sino darle herramientas para que le pique menos, tal vez poner frío local, o paños húmedos, o la crema, a veces le digo poné la crema en la heladera y ponete la crema fría, buscar frío como para vasocontraer, o sea, buscar herramientas para que se rasquen menos, pero de eso se trata, o sea, es un poco lo que decíamos antes, la dermatitis atópica es ponerle mucha garra, digamos, a las Sí, cremas. bueno, como todas las enfermedades cutáneas, que la mayoría son crónicas y van y vienen, y bueno, Sí, sí, hay que poner mucha paciencia y no es ujú, como una angina que hago los 15 días de antibiótico y me curé. Esto requiere claro, tiempo, requiere esfuerzo, a veces es costoso y sí que altera mucho la calidad de vida. Realmente uno dice no te sí, rasques y nosotros también le decimos no se rasque, pero cuando pica sí, fuerte es difícil no rascar, pica. ¿no? Entonces, Mm, bueno, hay que buscar brindarles alguna solución. mm. Bien, y justo, bueno, ahí están preguntando si en chicos con estos casos está bien usar antialérgicos. Sí, Como está un químicos, poco discutido porque no se libera solo la histamina. Entonces, hay tantos mediadores que se liberan que es preferible actuar a nivel local. Eso es lo que más hacemos. Antes se tendía mucho a usar un antihistamínicos que eran sedativos, que muchos lo siguen usando como para dopar al chico y que no se rasque, pero en realidad lo más seguro para los chicos y para los pacientes que tengan dermatitis atópica es actuar en la barrera, en lo que está mal, digamos. O sea, emoliente, corticoide local, antibiótico local y así, y darle duro, digamos, a eso. Pero sí, me parece que es un tema no, la dermatitis atópica, sí, es un tema. es un tema. Bueno, es esto que hablábamos, Mm, ¿no? De la microbiota y la microbioma y mm. como, porque también el uso de antibióticos locales a veces nos altera, También, ¿no? tal Entonces crea cual, resistencia a otras cosas. Entonces, bueno, tratamos a veces de no usarlo, salvo que esté eso. Es decir, es un equilibrio muy, sobreinfectada, muy sí. delicado, realmente. Sí, por eso el control con el médico es importantísimo, o sea, siempre estar en contacto con el dermatólogo que lo sigue, o la dermatóloga, o con inclusive estar cerquita de esto, de que ya en mínima inflamación estar bien atentos y que no se termine sobreinfectando y sigue ese círculo vicioso que a veces es muy difícil de frenar una vez que ya empezó la inflamación. Bien, bueno, última pregunta que se cuela ahí y después vamos dando un cierre. Ahí, Cintia, preguntan si la rosácea tiene cura. Cura, de decir cura definitiva, no. Ujú. Como vuelvo a repetir, casi todas las dermatosis son crónicas y van y vienen, sobre todo las que tienen este componente inflamatorio inmunológico. No sabemos exactamente bien qué origina la rosácea, tiene varios componentes donde la inmunidad también talla, pero sí tiene mucho control, eso sí, digamos, si nosotros la diagnosticamos precozmente, generalmente se da en adultos jóvenes, más en mujeres que en hombres, los hombres que la tienen tienden a tenerla peor, ¿no?
con el desarrollo de esas narices gordas, lo que se llama rinofima, bueno, y otras complicaciones. Si la diagnosticamos tempranamente, hay un montón de cosas que no tenemos que hacer, que le podemos decir a los pacientes, y hay otras que sí. Y entonces, y hay, digamos, sistema de luces, la luz pulsada, que es una suerte de láser, pero diferente, que también nos ayuda muchísimo. Eso ha venido a irrumpir hace unos cuantos años y lo hacemos con muy buena resolución. Y se puede controlar y tenerlo bien solapado. Decirle, mire, usted se curó, es demasiado tal vez como exitoso y no creo que convenga, porque pueden tener algún episodio de flashing, de este enrojecimiento súbito, porque es bastante dinámica la enfermedad, pero tenemos un montón de recursos que antes no teníamos como para mantenerla bien bajo control. Bien, bueno, hay algo más que no les dije que iba a hacer, que suelo hacer es pedir un mensaje final como para llevar a casa. Lo que les puedo decir, lo que principalmente me queda y lo que les puedo transmitir a los pacientes es no se autodiagnostiquen, no se automediquen, consulten a los profesionales que son los que se dedican a esto, estudian y tienen experiencia. Así que me gustaría algún mensajito para llevar a casa de cada una. Sí, tal cual, acá estamos a disposición, los vamos a acompañar. Muchas de estas entidades, tal cual como decía Cintia, son muy crónicas y no hay soluciones mágicas para esto. Entonces, acá estamos nosotros para acompañarlos y también eso, no se comparen con otros pacientes. O sea, a veces sirve estar en un grupo con un mismo, con pacientes o personas que tengan la misma patología de uno, pero no se comparen porque cada entidad se comporta distinto en cada paciente en particular y para eso estamos nosotros y el arte de la medicina, que es aplicar todo lo que sabemos en cada paciente, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros ahora hay una nueva medicina donde el paciente es muchísimo más participativo. Se acabó esa cosa de que uno daba una clase, el paciente aceptaba, todo es más interactivo, va y viene, hay mucha información y no está mal, pero decirles que es complejo, que no es tan sencillo, que a nosotros nos cuesta trabajo, que nos hace estudiar muchísimo y leer muchísimo. Entonces, si confían en su profesional, si consiguen una persona de su confianza, bueno, que sea un ida y vuelta, pero que traten de seguir consejos de gente que está preparada para eso y que está en la voluntad de ayudarlos, básicamente, ¿no? Que para eso es que estamos haciendo todo este trabajo. Y la difusión es muy importante y el trabajo en equipo. Antes también nosotros, los médicos, estábamos aislados unos de otros, las especialidades, los hospitales públicos de los privados. Bueno, eso ya se allanó muchísimo. Creo que el trabajo de equipo es superador para nosotros como profesionales y eso redunda en beneficio para los pacientes. Tal cual. La verdad me sacaste un concepto de la boca, la multidisciplina, ¿no? El trabajo en equipo es fundamental y creo que también ha cambiado la relación médico-paciente. Los pacientes están mucho más informados. Creo que la globalización, Internet, las redes hacen que nos exigen un poco más. Vos sabés que hicieron una pregunta ahí que creo que sí nos quedó incompleta y ahí cerramos, es con respecto a la dermatitis herpetiforme, aparte de la dieta libre de gluten, ¿existe otro tipo de tratamiento? Sí, les cuento. La dieta libre de gluten tarda en promedio de 1 a 2 años en disminuir el rash. Es decir, sacar los síntomas tarda muchísimo tiempo hasta que el gluten sea terapéutico. Entonces hay tratamientos médicos, tanto por vía oral como tópicos, que nos ayudan a que el paciente no la pase mal durante todo ese tiempo que tarda la dieta en hacer efecto. Eso no es para automedicarse, son medicamentos que requieren un monitoreo específico. Hay una amplia gama. El más común es la Dapsona, que es un medicamento que se toma por vía oral, también hay local, pero bueno, requiere un monitoreo laboratorial muy, muy estrecho, así que no se les ocurra comprárselas y tomarlas por su cuenta. Y también para los pacientes que no pueden cumplir la dieta estrictamente, yo trabajo en un hospital público, la dieta libre de gluten, completamente libre de gluten, es muy difícil de lograr 100%, cualquier cosita que contamine. Entonces a esos pacientes
que tratan pero no logran cubrirlo y tienen episodios de brote de vez en cuando porque se zafaron un poco de la dieta, hacemos tratamientos intermitentes con estos medicamentos para lograr disminuir los síntomas y no tenerlos tan incómodos y tan brotados, y cuando logran volver a su dieta, entonces les retiramos los medicamentos. Bien. Excelente, es un vivo que quedó con muchísima información muy valiosa. Yo la verdad que les agradezco muchísimo. Espero que se hayan sentido cómodas. Era el primer Sí, vivo, gracias Sí, por fue la un placer. invitación. pero la verdad Sí, muchas que gracias. disfruté mucho y queda un contenido muy, muy importante en el vivo. Así que bueno, espero que haya llegado el mensaje de lo más importante, que los pacientes no se autodiagnostiquen y consulten a profesionales que realmente estudian para esto y que tienen evidencia científica. Así que mil gracias, chicas. Gracias a ustedes y Bueno, espero no, que les haya gracias a servido. ustedes. Bueno, un Nos saludo vemos. enorme. Adiós. Hasta luego. Chau, chau.